Bien, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que estén ahí en sus casitas, todo bien, atentos, ¿no? Em, Estoy muy contento, muy feliz por estar una vez más con ustedes en esto que de verdad nos apasiona, que es el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Esto que nos encanta, nos fascina, nos enamora, que es estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y todo lo que esto implica, siempre es importante comprender cada aspecto de lo que vamos a ir viendo en los estudios, ¿no? Muy bien, muy bien. Voy a ir preguntando, antes de saludarles, hermanos, me confirman, ¿se escucha? ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha la transmisión? ¿No todo normal? ¿Qué tal está el audio? Me podrían, por favor, ir eh, comentando ahí en los comentarios, por favor, qué tal se está escuchando bien, no se está escuchando bien, a ver si me van confirmando, por favor. A ver si me van confirmando, por favor. Escriban en los comentarios. Ya escriban los comentarios para que yo pueda ir viendo si hay que ajustar algo, si no, ya no estábamos haciendo en vivos hace tiempito, ¿no? Pero ahora volvemos con algo muy importante. Así que, a ver, confirmen los comentarios qué tal está. ¿Qué tal está? A ver, confírmenme y déjenme sus saluditos, por favor. A ver, a ver, a ver. Muy bien, ahora sí. A ver, los voy a leer. ¿Cómo están mis amados hermanos? Tatiana, Mamani López, bendiciones, hermano Fernando. Tatiana también dice gracia, gracia y paz sea con todos mis hermanos. Saludos, mi hermana. Saludos ahí a todos. Hola, mi hermano Moya también ahí. Johnny Castillo también. Muy bien, sí, eso sería, ¿no? Es muy bueno. Eso lo vamos a ver hoy día, mi hermano Johnny Castillo. Lo vamos a ir viendo hoy día también. Va a ser muy hermoso lo que vamos a ver tocante a la enseñanza bíblica, ¿no? Chris debe ser la hermana que está en TikTok, ¿no? Como sangre de cordero. Saludos, hermanitos, saludos, saludos, ¿cómo están? Ahí también seguita ya sumándose. Blanca, Jenny, a todos mis hermanos que se van sumando, de verdad, que Dios les bendiga hasta Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia. Bueno, estamos saliendo ya a muchos países. Ahí también mi hermana Marta desde México, ¿no? Nos saludamos a todos ustedes. Pero a ver, está todo perfecto, dice. Muchas gracias. Ahí Amaya dice todo perfecto. Gracias, mi hermana Amaya. ¿Cómo estás? Bendiciones, amados hermanos. Vamos a comenzar este estudio del día de hoy. Vamos a hacerlo tal vez un poco más corto, pero vamos a tratar de irnos al tema. Así que por favor, comparta esta enseñanza, comparta en WhatsApp, comparta en su muro de Facebook. Por favor, le pido que pueda ir compartiendo también. Ahí dice Texas, Estados Unidos. Amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia sobreabunden en sus corazones. Amados hermanos, bendiciones. Mi nombre es Fernando, ustedes ya me conocen, ¿no? Soy de Bolivia y siempre estamos trayendo la enseñanza bíblica. Y bueno, hemos querido habilitar este tema, un tema especial con Saúl. Por esto que a veces se enseña, ¿no? Tocante a Saúl, que es la pérdida de salvación, que es tal vez la caída, ¿no? Eh, la despedida o la ausencia del Espíritu Santo también. Muy bien. Vamos a comenzar. Yo sé que se van a ir sumando muchos más. Estamos comenzando recién. Luego nos vamos a otra plataforma también porque hay que continuar. La noche es larga para aprender la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos, desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia. Un saludo. Mi nombre es Fernando. Gracias por estar conmigo. Y vamos a aprender ya con la enseñanza bíblica. Muy bien. Deja sus comentarios, comparta y reaccione también. Le pido por favor. Muy bien. Vamos a comenzar muy bien, entendiendo todo eso, ya que todo está bien, las diapositivas se están viendo bien, también el audio está saliendo con total normalidad. Vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar. Como habían visto el título de esta enseñanza, titula ¿era salvo Saúl? ¿Fue salvo Saúl? Y esta es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Ahora, cuando vamos al campo de la soteriología o al campo de la salvación, vemos, amados hermanos, que hay dos posturas, ¿no? Hay dos posturas que a lo largo de los siglos se han ido debatiendo, se han ido
dando a la iglesia, a los creyentes, y también ha sido un tema para los mismos teólogos, para los mismos maestros, ¿no? Los cuales aseguran que hay dos posturas, ¿no? Si la salvación se pierde o la salvación no se pierde, la salvación es segura o no es segura, ¿no? Una persona, un creyente puede perder su salvación o no puede perder su salvación. Dentro de estas dos posturas hay varias, varias terminologías, varias propuestas, varios conceptos, ¿no? Y obviamente también hay varios textos. Y dentro de estos textos hay también varias historias. Bueno, he decidido abrir una carpeta nueva, completamente nueva, donde vamos a estar hablando de esto de la seguridad de salvación. No solamente para explicar textos que aparentan decir que la salvación se pierde, sino también para hacer videos reacciones a posturas para que usted también pueda tener ese discernimiento de poder escuchar, ¿no? Posturas diferentes y usted pueda ir asentándose o inclinándose por la más prudente, por la más lógica, por la más bíblica también, ¿no? Porque todos esos aspectos van a ser muy importantes. Ahora, dentro de esto, los que dicen que la salvación se pierde citan a este hombre llamado Saúl, ¿no? El primer rey de Israel. También citan a Judas, ¿no? Entonces, ¿les gustaría que haga un video de Judas? A ver, pongan los comentarios ahí. ¿Les gustaría que hagamos un video así como lo estamos haciendo ahora, netamente de Judas? Si Judas fue salvo, Judas perdió su salvación, Judas apostató. ¿Cómo fue el caso de Judas? ¿Les gustaría que hagamos un video netamente de Judas? A ver, pongan en los comentarios para que yo pueda leerlos y así podamos preparar un estudio también solamente de Judas, como hoy lo estamos haciendo de Saúl. Muy bien, volviendo al punto, hoy vamos a ver ese tema de Saúl. Saúl es un personaje muy importante en el Antiguo Testamento, pues inicia la dinastía de la monarquía, de la etapa de los reyes, ¿no? Y la pregunta es constante trayéndolos ahora en nuestro tiempo, ¿no? ¿Era Saúl salvo? ¿Será que cuando Dios lo desechó, ahí perdió su salvación? ¿Será que Saúl es un ejemplo de que una persona puede perder su salvación, de que un escogido puede perder la salvación, de que una persona que tiene el Espíritu Santo puede perder la salvación? Es una muy buena pregunta. Así que hoy vamos a ver este tema. ¿Era Saúl salvo? ¿Fue Saúl salvo? A ver, ¿qué opina usted? Déjenos los comentarios ahí abajo para ir leyéndole también usted. ¿Qué opina usted? A ver, antes de empezar, ¿qué opina? ¿Será que Saúl fue salvo? ¿No fue salvo? ¿Perdió su salvación? ¿Nunca fue salvo? ¿El Espíritu Santo nunca lo dejó o sí le dejó? A ver, ¿qué opina usted tocante a este tema? Puede escribir ahí en los comentarios. Por favor, no olvides reaccionar y compartir estas enseñanzas. Enseguida los vamos leyendo también ahí a todos, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Muy bien, vamos a ir a ver hoy ese tema. Vamos a ir a ver hoy ese tema. Muy bien, vamos, vamos. Saludos a todos los que se van sumando. Ya estamos alcanzando las 13 personas y vamos a ir sumando un poco más. Vamos a comenzar, ¿les parece? Comenzamos entonces. Ahí tenemos las diapositivas listas para su mejor comprensión. El tema es, ¿era Saúl salvo? ¿Fue Saúl salvo? Para entender esto hay que ver su vida, hay que ver su ministerio y hay que ver su elección. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comenzó todo en este hombre, Saúl, de la tribu de Benjamín? Bueno, vamos entonces al inicio. Vamos entonces al inicio. Todo comienza. ¿Dónde comienza? Cuando Israel pide un rey, ¿no? Cuando Israel pide un rey en 1 Samuel capítulo 7, ¿no? Ahí, perdón, capítulo 8, vamos a ver cómo comienza todo, Israel pidiendo un rey, ¿no? Samuel ya estaba de edad y sus hijos eran malos e injustos. Se reúnen todos los ancianos de Israel y van al encuentro de Samuel pidiendo un rey, ¿cierto? Ya Samuel había ejercido su ministerio en los tres ámbitos, ¿no? Que era el sacerdocio, el profético y también imponiendo esto de ser juez, líder de la nación de Israel en ese momento. Ahora, cuando él llega a cierta edad, el pueblo se acerca a él, ¿no? Y le pide, queremos un rey, necesitamos un rey, que sea, que queremos ser gobernados como un rey, al igual que las demás naciones. Entonces, la historia de este hombre llamado Saúl comienza acá, un pueblo exigiendo un rey. La petición que hacen tienen dos cosas malas, el por qué y el cómo. Es decir, ¿no? Lo malo acá no era tanto que se pidiese un rey, porque ya Moisés en Deuteronomio había dicho que sí se va a establecer reyes, ¿no? En Israel.
Lo malo aquí es el propósito, el por qué, no el corazón con el cual se pide este rey y también la manera en que lo están pidiendo, ¿no? Hay un rechazo en esta petición directamente a Dios. Cuando ellos dicen, danos un rey, queremos un rey, ponos un rey, hay un rechazo, o sea, en esta petición se está rechazando directamente el gobierno de Dios. Esta petición nos muestra el corazón del pueblo para con Dios. O sea, lo que ellos dicen, o sea, y por eso partimos de acá, ¿no? Porque podemos partir, mira, Saúl fue esto, Saúl fue lo otro, Saúl hizo esto, Saúl hizo lo otro, o no hizo lo otro, fue desobediente, etcétera. Podemos hablar de eso y lo vamos a hacer, no, no hay duda de eso. Pero hay que partir por un inicio, hay que partir por un comienzo. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo empieza todo? Y esto empieza, ¿no? Por esta petición. Y esta petición va a ser clave a lo largo de la vida de Saúl, ¿no? Y esto nos va a llevar a la conclusión de si fue o no fue salvo, de si fue o no fue justificado, perdonado, o si fue o no fue hijo de Dios. Muy bien. Entonces, al pedir este pueblo, o al pedir los líderes religiosos, en nombre del pueblo, que se les pida, que se les levante un rey, que se les dé un rey, este pueblo está rechazando directamente a Dios, ¿no? Está atentando, está afrentando contra Dios, está haciendo faltas contra Dios. Ahora veamos qué falta se cometió en esta petición a Samuel de parte del pueblo para que les diera un rey igual que las demás naciones, ¿no? Las cuatro faltas. Número uno, la primera falta es que están rechazando el gobierno de Dios. El texto dice, ¿no? No te han desechado a ti, Dios hablando a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Israel era una teocracia. Dios mismo gobernaba por medio de sus jueces y profetas. Pedir un rey humano, como las otras naciones, era un rechazo a la soberanía divina. Este rechazo parte en el corazón del pueblo, queriendo un rey visible e ignorando a su rey invisible. Este pueblo estaba endurecido, este pueblo estaba rechazando, porque de tener rey, tenían rey. Es más, en la etapa de la teocracia, conocido como la etapa de los jueces, donde pasaron más de 400 años, ¿quién estaba reinando? ¿Quién estaba reinando? ¿Quién estaba liberando una y otra vez de la esclavitud al pueblo de Israel? ¿Quién estaba volviendo la paz una y otra vez, aunque el pueblo fallaba una y otra vez, se volvía a traer la paz, el consuelo, la esperanza y la vida tranquila a Israel? ¿Quién estaba haciendo todo eso? Su rey. ¿Y quién era ese? Dios. Dios estaba reinando en la etapa de la teocracia. Por eso se le conoce teocracia. Dios en primer lugar. Y Samuel va a reconocer eso más adelante. Dios los cuidaba, Dios los guardaba, Dios le hacía vivir tiempos de paz. Y cuando este pueblo dice, Samuel, queremos un rey, Samuel, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey, están rechazando abiertamente a su rey, a su rey, a su Dios. Este es un gran pecado que Samuel va a condenar más adelante en el capítulo 12. Esto que están haciendo este pueblo es un gran pecado porque están rechazando abiertamente a Dios. No queremos que sea Dios nuestro rey. Queremos a alguien visible, alguien con quien podemos hablar, alguien que nos puede gobernar, alguien que nos puede enseñar, alguien que nos pueda dirigir. ¿Y acaso Dios no hacía eso? ¿Acaso Dios no les cuidaba? ¿Acaso Dios no los dirigía a través de su profeta Samuel? ¿Acaso no era suficiente Samuel? ¿Acaso no había paz con Samuel, quien era utilizado por Dios? Ellos quieren un rey. Y a un rey hay que obedecerle, hay que amarle, hay que ser fiel a un rey. Qué triste que este pueblo no entienda que tenía que ser fiel al rey que ya estaba reinando en ellos. Este es un gran pecado. Están rechazando abiertamente el gobierno de Dios. Por eso Dios dice, Samuel, dales lo que quieren. ¿Qué quieren? Un rey. Dales lo que quieren. ¿Por qué? Yo sé que Samuel te sientes triste, diría Dios. Yo sé que esto te duele. Yo sé que esto te lastima. Porque tú has trabajado tanto por este pueblo. Pero sepa algo, Samuel. No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Porque tú nunca los gobernaste. Tú fuiste la apariencia, sí. Fuiste un siervo, sí. Pero me están rechazando a mí. Porque si hubo paz, no fue por ti, Samuel. Fue porque yo les di paz, diría Dios. Están rechazando el gobierno de Dios.
Punto o falta número 2. Deseaban ser como las demás naciones. Recuerde que estamos viendo dos cosas importantes. El por qué, el por qué lo piden y el cómo lo piden. Aquí ya queremos un rey. Ni siquiera dicen, dinos qué consejo tiene Dios, qué va a pasar con, qué va a hacer Dios ahora que tú estás anciano. No dicen eso, queremos un rey. Dios está siendo afrentado por este pueblo. Número 2, deseaban ser como las demás naciones. Y la frase del texto dice, ponnos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Israel fue llamada a ser una nación santa, apartada. Éxodo 19:6. Su identidad dependía de su distinción, no de su imitación. Pedir un rey como las demás naciones fue un acto de asimilación cultural y pérdida de visión espiritual. Se querían comparar al mundo. Por eso aquí inicia Saúl. Usted preguntará, hermano, ¿dónde inició Saúl? ¿Dónde comenzó Saúl? ¿Cuando fue ungido? No. ¿Dónde comenzó Saúl? En esta petición. Porque Dios le va a decir, muy bien, les voy a dar un rey conforme a su petición. Dales lo que ellos quieren. Ponga mucha atención, porque si usted no pone atención a la enseñanza, no lo va a comprender. ¿Y cómo vamos a llegar bonito a la conclusión de si Saúl fue o no fue Saúl? Muy bien. Cuando ellos dicen, queremos ser como las demás naciones, que nos juzgue como tienen las demás naciones. Se están queriendo comparar. Las naciones tienen un rey físico, un templo físico, un rey que está sentado ahí, quien los juzga, los lidera, los castiga si es necesario y pone orden. Nosotros queremos eso. ¿Y acaso Dios no ha hecho eso? Tal vez Dios no tenía un templo físico, tal vez no había un rey físico, pero Dios estaba gobernando a su pueblo. Y cuando ellos dicen, como las demás naciones, quieren compararse, quieren igualarse, cuando estaban llamados a ser diferentes. Ellos, el pueblo de Israel, tenía que mostrar al mundo entero, a las naciones, que ellos tenían un diferente rey. Un rey que no solamente es su Dios, que también es su juez, es su libertador, es su protector, es su rey. Todo eso están despreciando al quererse comparar como las demás naciones. La mirada en la petición de este pueblo era física, carnal. Miraban a los reyes de las demás naciones, miraban la conducción de los reyes en las demás naciones y decían, queremos ser como ellas. Queremos un rey físico, un rey que podamos mirar, un rey en el que podamos confiar, un rey con porte de rey. Completamente están rechazando a Dios. Por eso es que Samuel en el capítulo 12 los va a exhortar tremendamente y Dios los va a querer matar. Esto es una afrenta directa contra Dios. Date de cuenta, así está comenzando esta petición del rey, con un corazón malo, un corazón que rechaza, un corazón que quiere compararse al mundo y no ser diferente al mundo. Falta número 3. Ignoraron la advertencia profética. Samuel les advierte que el rey les impondría cargas, tomaría de sus hijos, sus tierras, sus cosechas, pero el pueblo no escuchó. Y subraye eso, por favor, o ahí en su tiempo libre, copie cuando vea las enseñanzas o esta enseñanza. Despreciaron la voz profética. Despreciaron la voz profética. ¿Qué habían despreciado? El gobierno de su rey. ¿Y qué habían despreciado? Ser diferentes a las demás naciones. No queremos ser diferentes. Queremos ser igual que ellos. Con su rey físico, queremos un rey físico. Un pueblo que sea gobernado por un rey, también queremos ser así. Están despreciando a Dios en todo sentido. Y ahora, Dios le dice a Samuel, bueno, Samuel, ¿quieren un rey? Bueno, que se haga como ellos quieren. Pero, adviérteles. Adviérteles cómo será el comportamiento de este rey y qué cosa hará este rey. Y cuando habla de este rey, está hablando del rey que yo levantaré para ellos. ¿Quieren un rey? Muy bien, yo levantaré un rey para ustedes. ¿Me están pidiendo un rey? Levantemos un rey. Por tu petición, por sus peticiones. Pero antes, este rey hará estas cosas. Número 1,
irá contra sus hijos. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. El rey usará a los hijos del pueblo para su propia gloria y para su propio ejército. Número 2. Irá contra su libertad. Nombrará para que sean jefes y para que aren sus campos y sieguen sus miesas. O sea, los va a hacer trabajar para ellos. El pueblo servirá al rey como obreros, no como ciudadanos libres. Contra sus hijas, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. Incluso las mujeres serán tomadas como empleadas del palacio. Y uno pregunta, ¿hasta aquí todavía quieren rey? ¿Israel todavía quieren rey? Ustedes quieren rey. Pero Dios dice que les va a dar un rey, que va a hacer lo que ustedes quieren, no lo que Él quiere, lo que ustedes quieren. Pero antes Dios está haciendo una advertencia. Este rey que levantaré por su petición, irá contra sus hijos. Los va a utilizar para su propia gloria, para su propio ejército, para su propia defensa. No van a ser libres como ahora. Los va a utilizar para trabajar las tierras del rey, sus tierras. Va a tomar de sus hijas y las va a hacer perfumistas, cocineras, panaderas para él. ¿Continuamos con la advertencia? Bueno, continuamos, diría Dios. Contra sus propiedades. Tomará lo mejor de vuestras tierras, viñas y olivares. El rey tendrá poder sobre las posesiones personales del pueblo. Continuamos. Contra sus cosechas. Diezmará vuestras simientes y vuestras viñas. Es decir, hay que dar ofrendas a Dios, ¿no es cierto? Claro. ¿Hay que ofrendar, hay que diezmar a Dios al templo? Sí. Pero ¿sabes qué va a hacer este rey? No va a diezmar de lo suyo, va a diezmar de lo de ustedes. ¿Y cómo va a hacer eso? Va a imponer tributos. ¿Quieren trabajar? ¿Tienen cosechas? ¿Tienen tierras? Muy bien, paguen tributo. ¿Y ese tributo a quién va a ir? Número 1 a él, y él se va a aprovechar de eso en dando partes al templo. Aún así, Israel, ¿quieren rey? Bueno, están callados. Muy bien, continuamos entonces con las advertencias de Dios. También este rey que levantará a Dios, por voluntad de ustedes, por petición de ustedes, que tú y yo sabemos que es Saúl, dice, irá contra sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y los empleará en sus obras. ¿No? El pueblo se convertirá en una fuerza laboral obligada. O sea, en pocas palabras, no van a ser libres como eran en la época de la teocracia. ¿Quién los esclavizaba? Eran las naciones. Cuando los conquistaban, cuando se portaban mal, cuando pecaban, Dios permitía que les esclavicen, pero también Dios los liberaba. Pero en este caso no van a ser esclavizados por los demás, sino por su propio rey. ¡Wow! Solamente malas noticias tocante a este rey. Todo eso está en el capítulo 8 por si acaso. Recuerde que este es un resumen. Espero que usted lea el capítulo 8, capítulo 9. Es más, lea todo 1 Samuel para que se entere en lo que estamos hablando el día de hoy. Más advertencias. Contra sus ganados. Diezmará vuestros rebaños. Lo que se daba a Dios ahora será para sostener el sistema al sistema real. Muy bien. Poco para Dios y más para el rey y su familia. ¿No? Seguimos. Resultado final. Y Samuel dice esto al pueblo. Y clamaréis aquel día. Dice, ¿no? Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis, mira, subraya eso, que os habréis elegido. Mas ahora no os responderá en aquel día Jehová. El pueblo sufrirá por su propia decisión y Dios permitirá las consecuencias. Dije, qué interesante. Y esta es la escena. Israel dice, mira, Samuel ya está viejo y sus hijos son malos. Además queremos ser como las demás naciones. Se acercan a Samuel y le dicen, Samuel, ¿sabes qué? Estábamos hablando, hemos entrado en un consenso y queremos algo. Queremos un rey. Queremos un rey como las demás naciones, que nos juzgue, que nosotros confiemos en él, que él pueda ser nuestro líder, etcétera, 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 como son las demás naciones. Samuel se entristece, no sabe qué decir, Dios le dice, no digas nada,
porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Haz lo que te piden. ¿Qué te piden? Un rey. Bueno, les vamos a dar un rey. Pero que el pueblo sepa que este rey es por su voluntad, bajo su elección y bajo su corazón. Y bajo sus propósitos. Y Dios lo va a conceder. Date de cuenta cómo se está hilando la historia. Pero Dios le dice, como soy tan bondadoso, pero quiero advertirles. ¿Qué cosa va a ser este rey que levantaré? Este rey que me están pidiendo. ¿Quién? ¿David? No. ¿Salomón? No. Saúl. Este rey que me están pidiendo, este rey que están solicitando, porque creo que no confían en mí, diría Dios, porque creo que no les gusta mi gobierno, porque creo que me están rechazando lo que yo hice por ustedes, 430 años y algo más. Como no les gusta mi gobierno, voy a darles el lugar a ustedes. ¿Quieren un rey conforme a lo que me están pidiendo? Como las demás naciones. Muy bien. Este rey también se va a comportar como las demás naciones. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto les va a hacer. Eso infórmales Samuel. Samuel informa eso al pueblo y al finalizar sus discursos Samuel dice, en aquel día, cuando este rey sea tirano, cuando este rey sea déspota y lastima al pueblo por sus decisiones, por sus malas conductas, traiga afrenta, destrucción y tristeza al pueblo, ese día ustedes van a clamar y se van a arrepentir. Pero Jehová no los va a escuchar. Ahora los quiere escuchar. Pero ese día, cuando llegue ese día, no los va a escuchar. Por eso está mandando advertencia, pueblo de Israel, diría Samuel. A pesar de esto, pueblo, ¿aún quieren rey? A pesar de esto, pueblo, ¿aún quieren pedir este rey? El pueblo dice, bueno, a pesar de esto, queremos el rey. Todo eso que te estoy narrando aquí está en el capítulo 8, por si acaso. Léanlo ustedes con calmita, ¿ya? Y dice el texto, verso 21, 8:21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y escucha esto, oye su voz y pon rey sobre ellos. Dijo Samuel a los varones de Israel, idos, váyanse a sus casas, que Dios va a cumplir su petición. No les importó la advertencia. Este rey que va a levantar Dios hará esto, hará esto, hará esto, hará esto contra ustedes, contra ustedes, contra ustedes. No importa, queremos un rey. Date cuenta el corazón de este pueblo. Terco, duro de servicio. No entiende, no comprende, vanidoso, orgulloso, carnal, material. Ahí parte la elección de Saúl. No parte en su ungimiento, parte en la petición de este pueblo. Conclusión, las advertencias no fueron solo políticas, fueron espirituales y proféticas. Dios no se opone al liderazgo ordenado, sino al liderazgo idólatra y motivado por la incredulidad y carnalidad. Al pedir un rey como las demás naciones, el pueblo eligió servir al hombre antes que a Dios. Y un dato más que te va a lanzar 1 Samuel capítulo 12 es que este pueblo, cuando pide esta petición, tampoco eran tan espirituales. O sea, no es que estos ancianos, no es que el pueblo dice, ¿sabes qué? Oremos un momento, pidamos consejo a Dios, entremos en reflexión, entremos en oración, y pasada la oración, pasada la conclusión, y concluyen, necesitamos un rey. No, este pueblo era orgulloso. Este pueblo era vanidoso, era carnal, era terrenal, y algo más, era idólatra. Antes de la petición de Samuel, del rey, de un rey, este pueblo tenía estatuillas de idolatría. Eran idólatras, te lo dice el capítulo 12, en la reprensión de Samuel al pueblo. Y el pueblo echa en fuego todas sus estatuillas porque se han arrepentido. Date de cuenta, cuando se hace esta petición, vemos un pueblo incrédulo, desobediente, orgulloso, terrenal, idólatra, y aún así su rey los cuidaba. Pero este pueblo que dice, no, ya no queremos servir a Dios, queremos servir a un hombre físico que lo podamos ver. El corazón del pueblo era un corazón de duro servicio. Con ese corazón están pidiendo un rey.
Con ese corazón están pidiendo un rey. ¿Y Dios qué dice? Muy bien, según ese corazón, según esa petición, voy a darles un rey. Voy a elegir un rey conforme a su petición, conforme a su corazón, conforme a sus intenciones. ¿Lo están entendiendo? ¿Hasta acá lo están entendiendo? Pongan en los comentarios, a ver, ¿se está entendiendo hasta acá? Mira, ¿sabían esto? Si algún día te preguntan, ¿dónde parte Samuel? ¿Dónde parte la historia de Saúl? Parte cuando fue ungido, cuando fue elegido. No, parte acá la historia de Saúl. Es importante comprender dónde comienza Saúl para después concluir si fue o no fue salvo, si perdió o no perdió la salvación. Tristemente muchos solamente se agarran, pero tenía el Espíritu Santo, pero Dios lo había elegido y después lo desechó, sin entender la historia de Saúl. ¿Qué tal le está pareciendo hasta ahora? Escriban en los comentarios. ¿Sabía que la historia de Saúl comienza en la petición del pueblo? Porque Dios lo va a elegir bajo esta petición, bajo esta solicitud, bajo este pueblo. ¿Qué tal? Anoten los comentarios. ¿Qué tal les está pareciendo hasta ahora? Continuamos. Deje sus comentarios. Después de haber visto un poco de cómo inicia Saúl tras la petición del pueblo, vemos ahora sí. Saúl, el primer rey de Israel. Saludos a las personas que se están conectando. Bendiciones, comparta y por favor siga la enseñanza que está muy buena, muy edificante. Muy bien. Saúl, el primer rey de Israel. Inciso A. Saúl ungido y puesto como rey. Saúl no fue un rey cualquiera. Saúl fue el reflejo del corazón del pueblo. Fue un rey conforme al deseo humano, no conforme al corazón de Dios, como David. Como tal, su carácter, decisiones y fallos tipifican la condición espiritual de Israel. En ese tiempo que se pidió el rey y en el cual gobernó también Saúl. Veamos algunos puntos de comparación entre Saúl y el pueblo. Saúl es el rey que el pueblo quería, no que Dios quería. Bueno, vamos en un momento a nuestra pizarra para mis hermanos. Yo sé que algunos con pizarrita entendemos mejor, me incluyo yo también. Vamos a la pizarra. ¿Les parece, mis amados? ¿Les parece, mis amadas hermanas? Pero ¿por qué no comenta? Comente pues en los comentarios. Ahí que le está apareciendo la enseñanza, pues mis amados, mis amadas hermanas. A ver, coméntenos qué les está pareciendo la enseñanza hasta ahora, ¿no? ¿Qué les está pareciendo la enseñanza hasta ahora? Espero que esté todo bien, esté todo escuchándose todo bien, todo tranquilo, ¿no? Muy bien. Vamos a la pizarrita ahí por un momento. Vamos a la pizarrita ahí por un momento. Muy bien. Ahí tenemos nuestra pizarra. ¿Se está viendo, verdad, hermanos? ¿Se está viendo? Espero que sí. Muy bien. Borramos esto. Entonces vemos un contraste. El pueblo. ¿No? El pueblo. Obviamente este pueblo es Israel. Israel. Luego vemos un rey, ¿no? Una petición de un rey, ¿no? Una petición de un rey, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? El pueblo tenía un corazón. ¿Cómo era su corazón del pueblo? Al hacer esta petición, están mostrando su corazón, ¿no? Número uno, rechazan a Dios abiertamente. Son duros de servir. No quieren servir a Dios, quieren servir a un hombre físico, ¿no? Es un corazón materialista, es un corazón humano, ¿no? Todo eso está mostrando. Y lo va a decir Samuel en el capítulo 12. Por eso le animo, lea el capítulo 12, porque les va a enfrentar. Y aparte de todo eso, eran idólatras, ¿no? No solamente confiaban en Dios, también querían confiar en otros ídolos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Ponga mucha atención ahí a la pizarra, por favor. ¿Qué es lo que hace Dios?
Dios toma este corazón del pueblo y Dios busca, Dios elige a un hombre con ese corazón. Y este hombre elegido con el corazón del pueblo se llama Saúl. Saúl. Entonces date de cuenta, Dios lo elige para salvarse. Dios lo elige porque lo ama, porque lo va a justificar. No, Dios escoge a Saúl, amados hermanos, amadas hermanas, Dios escoge a Saúl para, escuche muy bien, para que Saúl tipifique el corazón del pueblo. Saúl es la representación del corazón del pueblo. De ahí que diría, Saúl fue conforme al corazón del pueblo y David fue conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Que la elección de Saúl vino por el corazón del pueblo. Dios no quería elegir a Saúl. Dios lo eligió por el pueblo, por la petición del pueblo, por la insistencia del pueblo, por la dureza del pueblo, por el pecado del pueblo. Saúl, amados hermanos, no fue elegido para salvación, fue elegido ¿para qué? Para tipificar al pueblo. Lo que es el pueblo, lo es Saúl. ¿Me están siguiendo? Por eso esta elección no es para salvación. Y desde allá lo planteamos. No es para salvación. Es para tipificar y castigar a Israel. De manera que la elección de Saúl tiene dos connotaciones. Espero que estén anotando. La elección de Saúl tiene dos connotaciones. Número uno, tipificar al pueblo. Ahí lo vuelvo a anotar. Tipificar. Tipificar al pueblo. Muy bien. Perdonen mi letra, hermanos, con el mouse no se puede. Yo sé que ustedes pero lo están entendiendo. Muy bien, o no se está viendo. ¿Se está viendo? Ah, muy bien, se está viendo. ¿No es cierto? Muy bien. Y número dos es para juicio. Juicio al pueblo. Juicio al pueblo. Cuando Dios escoge a Saúl, Dios le está diciendo, pueblo, Israel, ¿me han pedido un rey? Conforme a su petición, conforme a su corazón, conforme a los propósitos de ustedes, conforme a la voluntad de ustedes, aquí está su rey. Elegí un rey, diría Dios. Y elegí a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl los tipifica a ustedes. Y eso va a pasar en todo su ministerio. La desobediencia de Saúl es símbolo de la desobediencia del pueblo. La falta de arrepentimiento de Saúl o la falsa demostración de arrepentimiento de Saúl es lo mismo que el pueblo. Saúl se idolatraba a sí mismo. No quería perder el reino. Él se sentía el rey de reyes. Se idolatraba a sí mismo. Esa idolatría es tipificación de la idolatría del pueblo. ¿No? Las constantes desobediencias. Saúl desobedeció a Dios, a Samuel. Muchas veces desobedeció Saúl. Eso es muestra de qué? De la desobediencia del pueblo. Saúl tipifica al pueblo de duro corazón. Número dos. Dios escoge a Saúl para que Saúl traiga juicio al pueblo. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando Saúl empieza su locura, sus desobediencias, el pueblo está cada vez más y más confrontado y asediado por los filisteos. Y cuando muere Saúl, ¿qué pasa? Mueren más de 50,000 judíos. Israel queda en quiebra política, social, confundida, abatida. Saúl y Jonatán mueren. Y ahí empieza una decadencia en Israel, hasta que David gobierna toda Israel. ¿Ve? Entonces, que constantemente los filisteos estén atacando y atacando a los israelitas es un juicio que Dios manda por la petición del pueblo, por la dureza del pueblo y por rechazar a Dios cuando ellos pidieron un rey. ¿Muy bien? Muy bien. Con eso en mente, volvemos a nuestras diapositivas, ahora que ya han entendido la tipología, ahora que han entendido no el contraste que se hace entre estas dos, no contraste, la tipificación, ¿no? Que se hace entre el pueblo y Saúl, ya están entendiendo más claramente. Yo sé que lo entienden, pero vamos a seguir cimentando, ¿no? Esto está exquisito, vamos a seguir cimentando. ¿Saúl fue salvo? Hasta aquí estamos viendo que no. ¿La elección de Saúl fue para salvación? No vemos eso. Vemos un juicio y una tipificación por la petición del pueblo. Continuamos. Continuamos, amados hermanos, amadas hermanas. Espero que estén disfrutando de la clase.
Vamos a ver esta comparación. Número uno, Saúl es el rey que el pueblo quería, no el que Dios quería. O Dios dijo, o Dios le dijo, Samuel, Samuel, habla al pueblo y diles que les voy a levantar un rey. ¿Acaso Dios dijo eso? No, Dios estaba tranquilo, siendo el rey de reyes, gobernando a Israel. El pueblo pide a Dios. Por lo tanto, Saúl es el rey que el pueblo quería o que Dios quería. La respuesta es simple, el rey que el pueblo quería, no que Dios quería. Ahí nomás date de cuenta. ¿Será que Dios lo eligió para salvación? ¿Será que Dios lo eligió para que sea justo? No. Dios lo eligió por la petición del pueblo, por lo que el pueblo quería. Saúl es el fruto de una decisión carnal. Así como el pueblo pidió un rey, como las naciones, Saúl era como el rey, como los reyes paganos, guiados por la carne, la apariencia, el temor humano, no por el espíritu. La aplicación sería cuando buscamos soluciones a nuestra manera, incluso si Dios las permite, pueden reflejar más nuestros deseos que su voluntad. El pueblo estaba pidiendo su voluntad. El pueblo estaba pidiendo sus deseos. El pueblo estaba pidiendo lo que a él le convenía. Pero la pregunta es, ¿Dios lo quería? ¿Era la voluntad de Dios? No. Saúl es la consecuencia de la impaciencia, la dureza, la desobediencia y de mirar lo material. No mirar a Dios. Es importante que entendamos eso. Dios permite esto para mostrarnos que muchas veces, cuando hagamos nuestra voluntad, cuando tomemos decisiones guiados bajo nuestros pensamientos, nuestra voluntad nos va a ir mal. Israel pidió un rey pensando que iba a mejorar. Israel pidió un rey pensando que iba a prosperar. Pero Dios le dijo, tomen su rey, para que vean que en su voluntad van a fracasar, van a sufrir y solamente les va a traer aflicción. ¿Qué te enseña esto? Tu voluntad y la mía tiene que ir guiada bajo la voluntad de Dios. Cuidado, Dios permite cosas para que nosotros entendamos que nuestra voluntad no es perfecta. Si vas a pedir algo, si vas a hacer algo, que sea bajo su voluntad y no bajo la tuya. Ten cuidado, ten mucho cuidado. El fracaso de Israel nos enseña, y de Saúl nos enseña, que solo la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Dios escogió a David y fue el mejor rey de Israel. El pueblo eligió a Saúl conforme a su corazón. Fracaso, destrucción, ruina. Qué hermosa aplicación. Número 2. La caída de Saúl refleja el fracaso espiritual del pueblo. El mismo patrón de desobediencia, orgullo y falta de arrepentimiento que vemos en Saúl ya existía en el corazón de la nación. Saúl es por tanto, ¿no? Es por tanto una figura nacionalizada del pecado colectivo. Saúl no fue solo un mal líder, fue el reflejo de una crisis nacional de fe. ¡Wow! Aquí hay tanto por comparar, de verdad. Me gustaría volver a dar estudio de Primera Samuel, pero si no lo has estado, ahí están los videos. Si tú quieres estudiar completo este libro de Primera Samuel, yo te animo a que veas. Aquí en el mismo canal de YouTube está completo 6 videos tocante a Primera Samuel. Esto solamente es un extracto para centrarnos en Saúl. Muy bien, avanzamos. Número 3. Saúl como ejemplo de liderazgo sin comunión con Dios. El pueblo no tenía una relación viva con Dios. Saúl, aunque ungido, nunca cultivó intimidad con Dios. Eso es cierto, y ahí está una evidencia. Cuando me dicen, es que Saúl tenía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo cultiva comunión, cultiva amor. ¿Acaso los frutos del Espíritu Santo no son amor, gozo, paz, benignidad, templanza? ¿Vemos a Saúl templado o vemos a Saúl loco? ¿Vemos a Saúl con paciencia? ¿Vemos a Saúl con amor o vemos a Saúl con impaciencia y con odio hacia David? Yo les pregunto a ustedes y respondan en los comentarios. Si realmente dicen que Saúl fue salvo porque tenía el Espíritu Santo, ¿por qué no vemos frutos en su vida? ¿Acaso la Biblia no dice, por sus frutos los conoceréis?
Saúl nunca fue salvo, mis hermanos. Saúl nunca fue salvo. Saúl fue elegido por el corazón del pueblo para reflejar la falta de comunión y de fe del pueblo. Por eso es que Saúl, aunque era ungido, nunca cultivó intimidad con Dios. A diferencia de David, que en su tiempo de reinado escribió hermosos salmos que nos hablan de su comunión, de su intimidad, de su amor con Dios. Saúl, mis amados hermanos, es un ejemplo de un líder que no tiene comunión. Dios no lo levantó para ser salvo. Dios lo levantó para reflejar y castigar al pueblo por su mala petición. Sus malas obras. Alguien aquí puede decir, pero hermano Fernando, a ver. Está bien todo esto, pero tenía el Espíritu Santo. El texto dice, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Pero eso significa que fue salvo? No. No, hermanos. En el Antiguo Testamento vemos la llenura del Espíritu Santo o el descenso del Espíritu Santo para oficios. Para oficios. Vamos un momento a la pizarra. Voy a aclarar este punto de una vez por todas. Yo voy a demostrar con la Biblia. Voy a demostrar con la Biblia. ¿Quieren eso o no quieren eso? A ver, respondan en los comentarios. Voy a demostrar de una vez este término, ¿ya? Vamos acá. De una vez. Uy. Vamos de una vez. Ahí está mi cuadrito. Vamos de una vez. Voy a zanjar este tema del Espíritu Santo. No, es que él tenía el Espíritu Santo. Es que era lleno del Espíritu Santo. O sea, porque tenía el Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo, ya era salvo. Pero eso dice el Nuevo Testamento. No te equivoques. El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo. Amados, por favor. ¿Cuándo desciende el Espíritu Santo en nuestros corazones? En el Nuevo Pacto. ¿Acaso en el Antiguo Pacto podía descender el Espíritu Santo? No. ¿Por qué comparan eso? El ministerio, el trabajo y el obrar del Espíritu Santo es muy diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Y eso solamente hay que leer toda la Biblia. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Muy bien. En el Antiguo Testamento y vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y voy a zanjar de una vez este tema, hermanos. Voy a zanjar este tema. Y ustedes van a aprender aquí cómo salir de esto. Perdón, cómo defender esto. Vamos a salir de esto. Y contextos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el obrar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, el Espíritu Santo descendía. Voy a abreviar, hermanos, por cuestión de la pizarra. Con el mouse es un poquito complicado, ¿ya? Descendía, llenaba, ¿ya? Llenaba, ¿no? Pero con un propósito distinto. Lo mismo pasa aquí. El Espíritu Santo desciende, llena y hace muchas cosas más, ¿no? Pero lo hace con un propósito distinto. Y ahí está el punto. Y lo voy a demostrar con la Biblia, hermanos. No os preocupéis. Cuando el Espíritu Santo descendía y llenaba a una persona en el Antiguo Testamento, no era para salvación, era para oficio, o era para ministerio, o era para un trabajo, ¿no? Era para un ministerio, para un trabajo, para un oficio. Muy bien. O para algo. O sea, trabajo, ministerio, guerras, luchas, combates, como a Sansón. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo desciende y llena la vida de una persona, ¿qué identifica? Identifica regeneración. O sea, nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿fue Saúl regenerado? ¿Saúl nació de nuevo? No, porque esta obra del Espíritu Santo de nacer de nuevo, de regenerar, lo hace solamente en el Nuevo Testamento cuando ya el nuevo pacto está instaurado y Cristo murió, mis amados hermanos. No podemos comparar estas dos historias. Yo creo que no hay dudas en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo regenera, da el nuevo nacimiento e inicia la adopción del creyente como hijo de Dios. Yo creo que no hay dudas. Ahora voy a demostrar con esto en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo descendía, llenaba para ministerio, para oficio, para trabajo. Muy bien, lo demostramos, lo vamos a demostrar. Vamos a Éxodo, abran sus Biblias ahí, Éxodo, y con esto voy a demostrar este tema del Espíritu Santo en Saúl. Éxodo capítulo 31, espero que los que estén ahí se estén anotando.
Éxodo capítulo 31. Muy bien. En el contexto, Dios está ordenando que se levante el tabernáculo. Dios le ha dicho a Moisés, quiero de este tamaño, de esta altura, con esta tela. Y le habla también del arca de la alianza, ¿no? El arca de la alianza que tenía que ser bañado de oro, con estas figuras de los arcángeles, perdón, de los querubines. Y le dice Dios las especificaciones de cómo va a ser el arca de la alianza. ¿Y sabes quién hace el arca de la alianza? ¿Quién hace el arca de la alianza? A ver, pongan en los comentarios. ¿Quién hace el arca de la alianza? Un joven llamado Bezalel. Un joven llamado Bezalel. Ahora ponga mucha atención, porque Bezalel también fue lleno del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿Bezalel fue salvo? ¿Bezalel fue lleno del Espíritu Santo para ser regenerado, justificado? No. Mira lo que dice el verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. ¿A quién está escogiendo Dios para hacer su arca de la alianza? ¿A quién está llamando? A Bezalel, hijo de Uri, o de Ur. Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ahora escuche esto, mi amado, mi amada. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Fue o no fue lleno Bezalel del Espíritu de Dios? Sí. ¿Lo eligió, lo llamó Dios a Bezalel? ¿Sí o no? Sí. Como lo llamó y le dio el Espíritu de Dios, lo llenó del Espíritu de Dios, ¿Bezalel nació de nuevo? ¿Tuvo perdón de pecados? ¿Fue justificado? Porque un salvo es justificado. Dios mío, amados hermanos, qué triste que a veces pongamos este ejemplo de verdad, tan ambiguo, tan infantil. Saúl nunca fue salvo, ni perdió su salvación. ¿O me vas a decir que Bezalel ya era completamente justificado? No, si él ofrendaba para que sus pecados sean perdonados en el día del Yom Kippur y la expiación. Todavía Cristo no ha venido. ¿Cómo es posible que hablemos de la salvación del Nuevo Testamento y del obrar del Nuevo Testamento del Espíritu Santo ahora en el Antiguo Testamento? Es una locura, amados hermanos. Ahora, mire, vamos a comprobar. Bezalel fue elegido, fue llamado. Bezalel era lleno del Espíritu de Dios. Ahora, mira, ¿para qué? He llenado, dice Dios, del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahora escuche esto, y como alguien diría acá en mis redes sociales, ¿no? Pacatazo. Ahí está. ¿Para qué Dios lo llenó? ¿De qué lo llenó? ¿Le llenó de adopción, de justificación, de nuevo nacimiento? No. El Espíritu Santo fue lleno ¿para qué? Para sabiduría, para darle inteligencia, para darle conocimiento y para que sea experto en la arte. ¿Por qué? Porque Bezalel tenía que ser el arca de la alianza. Ahora mira, todo esto le da el Espíritu Santo para inventar diseños buenos, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Confirmado. En el Antiguo Testamento, las personas que tenían la llenura del Espíritu Santo no era para salvación, ni para justificación. Era por un trabajo, por un ministerio, por una acción que Dios ha determinado en sus vidas. Pueden anotar, porque no hay tiempo. Anoten, amados hermanos, porque debían estar con sus cuadernitos. Anoten Jueces capítulo 3, verso 10. Jueces capítulo 3, verso 10. El caso de Otoniel. Otoniel fue lleno del Espíritu Santo y el texto les va a decir, para que pueda guiar las campañas militares, para que Otoniel tenga un liderazgo. ¿Otoniel fue lleno del Espíritu Santo para ser salvo? No, sino para que él fuera el líder y guíe las campañas militares y lleve la victoria a Israel. Propósito, ministerio, guerras, trabajo, oficio. Número 3, Jueces capítulo 14, versos 6 al 19, el caso de Sansón. Sansón fue lleno del Espíritu Santo, pero ¿fue para ser salvo? Si más adelante vamos a ver su tremendo pecado. Nada más falta que me digan que Sansón fue salvo en su ministerio, si constantemente está cayendo en la concupiscencia de las mujeres, ¿no? En la mala práctica. No, hermanos. ¿Por qué se le dio el Espíritu Santo a Sansón?
para que librase y tuviese fuerza, y pueda conquistar a los filisteos. Y ha matado a muchos. Dios le dio la llenura del Espíritu Santo no para ser salvo, sino para que tenga fuerza, poder, porque él solito mataba tantos filisteos. Entonces la pregunta es, cuando Dios llenaba del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿les daba salvación? No. ¿Les daba justificación? Menos. ¿El Espíritu Santo hacía que puedan nacer de nuevo? Para nada. No confundamos las cosas. Muy bien. Entonces, vemos claramente que había un propósito diferente. Era ministerial, oficio, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, lo mismo pasa con con Saúl. Saúl fue elegido, amados hermanos, no para salvación, para demostrar al pueblo su pecado. ¿Y por qué le dio el Espíritu Santo? ¿Por qué le dio? Porque estaba cumpliendo la función de rey. Y en sus primeros combates, el Espíritu Santo lo estaba guiando. Pero para ser salvo, no, para conquistar las guerras, para ganar las guerras. ¿Te das cuenta? No vemos el mismo obrar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y el mismo obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No siempre que tengan el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, simboliza, enseña que tienen la salvación. Eso ocurre en el Nuevo Testamento. Son dos contextos muy diferentes. Antiguo pacto, nuevo pacto. Además, ni Cristo había venido. Porque Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que Él venga y haga todo lo que hace ahora. Hermanos, es una locura pensar que Saúl fue salvo porque tenía la llenura. Y te puedo sacar más pasajes de todo esto. Pero ya te demostré con Éxodo que Besaleel, ¿para qué fue el del Espíritu Santo? Para trabajar, para que sea inteligente y haga bonitos diseños en el arca. Date de cuenta que es diferente el contexto. ¿Qué tal está pareciendo hasta aquí, amados hermanos? A ver, comenten los comentarios, a ver, los voy a ir leyendo, a ver qué dicen los comentarios, qué les está pareciendo acá. ¿Ya de una vez zanjado o no zanjado el tema del Espíritu Santo? Zanjado, zanjadísimo, ¿no? Completamente zanjado. Por si alguien te dice, pero el Espíritu Santo era para esto, tú pregúntale, ¿entonces Besaleel era salvo? ¿Era justificado? Claro que sí, mentira. Si fuera justificado, entonces ya no hay más paga. Ya fue quitado el pecado de Besaleel. No, hermanos. Si ellos constantemente ofrendaban para que sus pecados sean perdonados. Es completamente incoherente, pues, hermanos. Completamente incoherente. A ver, ¿qué dicen los comentarios? Los vamos a ir leyendo ahí. Hola, hermanos, a todos. Saludos. Oh, hermano Fernando, yo pensé que sí, él fue salvo, pero no perdió su salvación. ¿Ve? Por eso hay que estar en las clases. Hay que estar en las clases. Hay que estar mucho en las clases. Muy bien. Muy bien. Ya vinieron acá también los detractores, ¿no? Ya. Pero es normal, es natural, que siempre va a haber opositores. Vamos a continuar. Muy bien. Sus malas obras. Estas acciones reflejan una progresiva decadencia espiritual y moral, que a su vez muestra el verdadero corazón de Saúl, que después llevó a su rechazo por parte de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Sale contra los filisteos bajo su propia voluntad. En 1 Samuel capítulo 13. Él insta esto. Dios no le ha dicho, ve y pelea. Él solito reúne al ejército y va contra los filisteos bajo su propia voluntad. Ofreció sacrificios sin esperar al profeta Samuel. Desobedeció el mandato de destruir a todo Amalek, quedando con vida al rey y guardando algunos ganados. Celos enfermizos y persecución contra David. ¿Vemos frutos de un salvo aquí? Yo me pregunto, ¿no? Me pregunto. Para aquellos que dicen, pero le dice Samuel que mañana estarás conmigo aquí abajo. O sea que Saúl fue salvo. Dios mío, ¿de dónde sacan eso? Yo pregunto, ¿ven frutos de salvación en la vida de Saúl? ¿Ven frutos? ¿Ven frutos de un salvo? ¿Ven frutos de arrepentimiento? ¿Ven frutos de comunión? Oh Señor, Dios mío. Un arrepentimiento, una cercanía, un amor por Dios. ¿Ven en Saúl eso? Es impaciente, actúa bajo su voluntad, desobedece los mandatos de Dios, hace lo que él quiere, tiene celos,
es vanidoso por su trono, no quiere que nadie se siente, sino solo su casa. ¿De verdad creen que Saúl fue salvo? ¿De verdad creen que Saúl fue al cielo? Qué triste. Número 5. Mandó, y esto es lo peor, mira, y para los que dicen, no es que Saúl está en el cielo ahorita. Saúl está. ¿Cuánto pecado hizo este hombre? Este hombre, amados hermanos, refleja la desobediencia, la falta de respeto a Dios. Este hombre mandó matar 85 sacerdotes. Cuando él les pregunta, ¿dónde estás, David? ¿Dónde esconden a David? Y nadie dijo, yo no sabemos nada de David. Saúl los mata a los siervos de Dios. Mata a 85 sacerdotes que sirven para Dios. ¿Y me dices que Saúl fue salvo? ¿Y me dices que Saúl fue regenerado? Por sus frutos los conoceréis. Pero no falta detractores, ¿no? Qué mala interpretación, qué mala exégesis. Bueno, si tú crees que un hombre que mata así, que fue desobediente, que no vemos arrepentimiento sincero, un falso arrepentimiento, que vemos que le importa más los hombres, la opinión de los hombres que la opinión de Dios, si para ti uno así es salvo, bueno, ¿qué le podemos hacer? Pero vemos evidencias una y otra vez de que este hombre solamente reflejaba el corazón del pueblo, incrédulo, pecador, desobediente, y que desechaba y menospreciaba la autoridad y la soberanía del Dios de Israel. Consultó a una adivina. Dios ya no hablaba con él. Y lo que hace él, ir a la adivina. No mostró verdadero arrepentimiento. Samuel, sé que he fallado. Samuel, sé que he pecado. Pero Samuel, he pecado contra tu Dios. Samuel, te pido una cosa. Vuelve conmigo y ofrenda conmigo a tu Dios. ¿Para qué quieres que haga eso? Para que el pueblo vea que no estás mal conmigo, para que el pueblo me respete, para que el pueblo no hable mal. Saúl le importaba la opinión del pueblo, tanto que lloró. Se arrodilló incluso ante Samuel. No te vayas, no te vayas. Pregunto, ¿se arrepintió así para con Dios? ¿Rasgó sus vestiduras? Inclinó la cabeza ante Dios y dijo, Señor, contra ti he fallado. Perdóname. No maté a todo Amalek. Guardé cosas para mí. Guardé cosas pensando que era lo bueno. Te desobedecí, Señor. Perdóname, Señor. ¿Dijo eso Saúl? No me vengan a decir que Saúl fue salvo. Saúl completamente era un hombre egoísta, orgulloso, pecador. Lo que le importaba es que el pueblo no pierda ese estatus de rey. Que el pueblo tenga temor, reverencia, respeto a él. Este hombre Saúl nunca fue salvo. Matando a hombres, siendo celoso, orgulloso, vanidoso, terco, torpe, impaciente. Y cuando reconoce su arrepentimiento, lo hace para quedar bien ante el pueblo. Este hombre refleja el corazón malo del pueblo de Israel, que ha pedido un rey ante Dios. Conclusión. Podemos definir entonces que la elección de Saúl nunca fue salvífica, sino comparativa. Subraya eso, comparativa. Es decir, Dios lo eligió para que el pueblo sea reflejado en el rey. Anote eso, por favor. Que el pueblo sea reflejado en el rey que ellos habían pedido. Y el Espíritu Santo, enviado a Saúl, es muestra de cómo Dios, a pesar de sus malos corazones, siempre mandaba dirección y cuidado al pueblo de Dios. Dios es bueno. A pesar que este pueblo ha fallado, Dios sigue teniendo misericordia, los hubiera consumido. Pero este hombre Saúl solamente reflejó eso. El terco corazón del pueblo. Si tan solo viéramos a Saúl arrepintiéndose, cambiando. ¿David se arrepintió? Después vemos a David teniendo más mujeres. No. David solamente conoció a Betsabé, su amada. David se arrepintió y cambió. Este hombre ni se arrepintió ni cambió. Y me van a decir que fue salvo. David ni siquiera tuvo el coraje por levantar la espada contra Saúl.
Lo pudo haber matado muchas veces. No lo hizo porque David era conforme al corazón de Dios. Pero este hombre quería matar a David. David respetaba la voluntad de Dios. Y él quería entrar al trono en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Saúl quería permanecer en el puesto, en el trono, por su voluntad, por su fuerza y por su terquedad. Él nunca quería soltar el trono. Date cuenta, los corazones diferentes, hermanos. Saúl nunca fue salvo. Él ni respetaba a los siervos de Dios. Cuando David lloró a Samuel, cuando David le dolió la muerte de Samuel, pero este hombre mató a 85 hombres cuando su ejército no lo quería hacer. Su ejército no quería hacer este gran daño, esta gran afrenta contra Dios. Este hombre alzó su espada contra 85 siervos de Dios. Y me dices que este hombre fue salvo. No, hermanos. Y esto es de terquedad, de verdad. Este hombre refleja el corazón del pueblo. Este rey refleja la maldad del pueblo que había en ese entonces. Saúl representa el corazón y los deseos del pueblo. Saúl representa el corazón y los deseos del pueblo. David representa el corazón y los deseos de Dios. Dios dice, estás rechazado, Saúl. ¿Por qué me desobedeces? Yo levantaré, elegiré a otro. Como te elegí a ti, voy a elegir a otro. Pero a ti te elegí conforme al corazón del pueblo. Y a este lo elegiré conforme a mi corazón. A mi corazón. A ti te elegí por la petición humana, bajo la voluntad humana del pueblo y bajo el corazón de ese pueblo. Pero yo no voy a mirar ese pueblo malo, ese pueblo negligente, ese pueblo pecador. Yo voy a levantar a mi siervo David bajo mi corazón. Un corazón que perdona, un corazón que es misericordioso, un corazón que es fiel, un corazón que me busca. David representa el corazón y los deseos de Dios. Dios nunca quiso darles a Saúl. El pueblo quiso a Saúl. Dios quiso siempre un rey como David, que represente el corazón y los deseos de Dios. Para finalizar, a continuación vemos un cuadro tipológico entre Saúl y el pueblo para su mejor comprensión. Y con esto finalizamos este estudio. ¿Fue Saúl salvo? La respuesta es no. ¿Perdió Saúl su salvación? No, porque nunca la tuvo. Dios lo levanta para enseñar al pueblo las consecuencias de su mal corazón. Saúl acabó suicidado, avergonzado, como el pueblo. Pero Dios, que es tan bueno, levanta a David y lleva a lo más alto a Israel. Prosperidad política, económica, religiosa. El pueblo estaba cerca de Dios, mientras David no había pecado. David era un rey conforme al corazón de Dios y cuando falló, se arrepintió y nos dejó un salmo tremendo, Salmo 51. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. En maldad me concibió mi madre. Recrea, renueva estos huesos que has abatido. David sí era salvo. David sí era conforme al corazón de Dios. Pero Saúl no. Saúl no lo era. No amaba a Dios. Se amaba a sí mismo. David amaba a Dios. Cuadro comparativo. Área, pueblo, Saúl. Y con esto concluimos. El área, elección externa. El pueblo quiso un rey como las demás naciones. ¿Ve? Algo externo. Saúl fue el más alto. El texto dice, ¿no? Fue más guapo, más alto, fornido, fuerte. Saúl representaba al pueblo. Querían un rey como las demás naciones.
algo que les muestre externamente, y Dios levanta un hombre muy guapo, simpático, alto. David, ¿cómo era? Bajito, pequeñito. Solamente el texto dice que tenía ojos hermosos. Pero Saúl era hermosamente físico. Y eso gustaba a las naciones, perdón, al pueblo. Otra área, inseguridad espiritual. No confiaban en Dios para pelear sus batallas. No confiaban en Dios. Saúl temía al pueblo más que a Dios. Cuando se escapa el ejército, ¿no? Y él se impacienta y ofrenda. Este hombre más tenía al pueblo que a Dios. Más amaba al pueblo que al Señor del pueblo. Apariencia sin profundidad. El pueblo valoraron más lo visible, un rey humano, que lo invisible, un rey invisible. Saúl comenzó bien, pero era espiritualmente superficial. Desobediencia continua. Rechazaron la advertencia profética. Saúl rechazó repetidamente la palabra de Dios, su constante desobediencia. Área, ceguera espiritual. El pueblo no vieron que pedían contra la voluntad de Dios. Saúl no discernía la voluntad divina. Consultó a una divina y él solito demostró su torpe corazón. Falta de arrepentimiento, el área. El pueblo persistieron en su petición sin lamentos. Queremos, queremos y queremos y queremos y queremos. La advertencia que hace Dios a través de Samuel era para que se arrepientan. No, Señor, si es así no queremos un rey. Si va a esclavizar, si va a hacer pagar tributos, diezmos obligatorios, etcétera, no queremos un rey. Quería que Dios que se arrepientan, pero ellos persistieron. Queremos aún así un rey. Persisten en una falta de arrepentimiento genuino, como Saúl. Saúl pidió perdón por quedar bien con el pueblo, no por convicción, no por quedar bien con Dios. Amado hermano, con esto hemos demostrado, Saúl nunca fue salvo. Él nunca mostró obras de arrepentimiento. La elección de Saúl fue muy diferente. No podemos aplicar esto. Para concluir, la seguridad de salvación exhorta, anima y enseña que uno que ha sido salvo ahora va a demostrar frutos de arrepentimiento, como David. David y Saúl son dos contrastes. Un rey conforme al corazón del pueblo y un rey conforme al corazón de Dios. Obediencia, desobediencia. Lealtad, deslealtad. Orgullo, amor. Saúl acabó de la peor manera. Él reflejaba el corazón del pueblo. Y no porque Dios lo haya predestinado, sino porque él era así. Él se volvió así cuando miró el trono, experimentó la grandeza de ser rey. Y David no. David huía. David escapaba de sus propios hijos. David fue el rey conforme al corazón de Dios. Saúl nunca fue salvo. Saúl no demostró obras de salvación. De manera que Saúl nunca perdió nada, porque él nunca tuvo nada. Él nunca tuvo comunión con Dios, cultivó nada. No hay nada que decir que Saúl perdió. Él acabó de esa manera, fracasó de esa manera, porque fracasó en la comunión con Dios. Y fracasó en la comunión con Dios porque él no amaba a Dios. Él se amaba a sí mismo, a su familia y al pueblo. Mi nombre es Fernando. Ha sido un placer haber estado con ustedes, amados hermanos, en esto que hemos titulado ¿Era Saúl salvo? ¿Fue Saúl salvo? Y espero que con este estudio usted aprenda a discernir, ¿no? Ya vamos después a ir entendiendo si fue o no fue. Ya usted decida. Estamos aquí más de personas conectadas. Saludamos a todos los que están presentes acá. Ya cada uno decidirá. Hará un propio estudio de 1 Samuel, de 2 Samuel, y verá tal vez si realmente fue o no fue salvo. Muy bien. Que la gracia, la paz y la misericordia sobreabunde en sus corazones, mis amados hermanos. Compartan siempre los videos, siempre estemos atentos y nos vemos ya nomás en otra clase también. No se preocupe, vamos a hacer lo mismo de Judas. Vamos a hacer un video de Judas diciendo, ¿era Judas salvo? ¿Fue elegido para salvación? ¿Algún momento Judas fue salvo? Todo eso y más en los siguientes videos, amados hermanos. Los leo ahí a toditos. Dice ahí
muy buenas enseñanzas, ¿no? Sí, dice, no, justo iban al cielo, excelente explicación, mi hermano, dice, gracias, excelente, dice, solo importaba su yo, exacto, ¿no? Así como el pueblo, ¿no? Excelente enseñanza. Así que ya sabe, Saúl nunca fue salvo, no perdió nada porque nunca tuvo nada. Bendiciones, amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia sobreabunde en sus corazones. Bendiciones.